Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todas. Es un placer para Conuer presentar a Marisa Kanikova, que es una nutricionista que está haciendo historia en Buenos Aires. Voy a contarles un poquito del currículum, que no llego a verlo, pero voy a leerlo. Y es, se llama Marisa Kanikova, es jefa del Servicio de Internación del Departamento de Alimentación del Hospital Nacional Posadas, directora de la especialidad de nutrición clínica, sede Hospital Posadas, Universidad de Buenos Aires, o sea, del posgrado en nutrición clínica. Presidenta de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral en los años 2011 al 2013. Directora del área de nutricionistas de la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica, FELAMPE, de 2011 a 2014. Bueno, y así no les puedo explicar. Integrante del equipo multidisciplinario del páncreas, del Hospital Posadas. Coordinadora de nutrición del Club Argentino del Páncreas. Y así muchas cosas. Entre otras cosas, autora del libro de valoración del estado nutricional en diversas situaciones clínicas. El libro va a estar a disposición en Conuer. Bueno, con ustedes, con un tema no menor, como es la evaluación global subjetiva, y agradeciéndote a vos, Marisa, tu predisposición. Lamentablemente hoy tuvimos un quiebre informático. ¿Qué significa eso? Que si le vemos la imagen no podemos compartir la pantalla. Así que bueno, en principio vamos a compartir todo los conocimientos de Marisa. Bienvenida, Marisa, a Entre Ríos. Bueno, Miriam, la verdad que para mí es un honor llegar a Entre Ríos, llegar a las nutricionistas de ahí. Yo con un especial cariño y siempre agradeciéndote porque fuiste una de las docentes durante mucho tiempo de la carrera de especialización de nutrición clínica. La verdad que tus clases siempre fueron maravillosas, así que agradezco muchísimo. Y bueno, esto es una forma también de empezar a comunicarnos entre todas las colegas. Así que bueno, eh, vamos a hacer un poquito la agenda de un tema que a mí me encanta, porque es todo lo que es la evaluación nutricional y creo que es uno de los pasos fundamentales que tenemos que hacer cada uno de los nutricionistas, que es nuestra herramienta. Y siempre cuento lo que a veces cuesta, o les voy a contar un poco de experiencia, se van a llevar mucho material, les compartí el libro, después les voy a compartir algunos links. Y bueno, la idea es realizar una breve introducción a la temática, aplicar el proceso de cuidado nutricional, que es el primer paso que vamos a desarrollar hoy. Por supuesto, el nutricionista tiene que hacer cada uno de esos pasos, pero desarrollar el primero, que es la evaluación nutricional. También vamos a analizar una propiedad de evaluación nutricional y su aplicación, cómo lo podemos aplicar en la práctica clínica diaria y basado en la evidencia científica. Y fundamentalmente lo que a mí siempre me gusta en estas charlas es que ustedes se lleven aspectos prácticos para que lo puedan implementar. No presento conflictos de interés para esta presentación, siempre digo que el contenido es mi responsabilidad, es el fruto de la revisión de la literatura, de mi producción académica y de mi experiencia en el ámbito clínico. Esto, para los que no lo conocen, es mi hospital. Este es el Hospital Nacional Alejandro Posadas. Es un hospital asociado a la Universidad de Buenos Aires. Es un hospital escuela donde allí vienen las alumnas de la carrera de nutrición del último año. En algún momento hicimos con la universidad y con la escuela de nutrición lo que denominamos los famosos TIC, que es la temprana inmersión en la nutrición clínica, lo copiamos de los médicos, y las alumnas de tercer año venían y se incorporaban a lo que es el hospital para que vean realmente lo que es el trabajo de un nutricionista en el ámbito hospitalario, que conozcan lo que es un paciente, que conozcan lo que es un pasillo de un hospital, lo que es la indicación, lo que es una bomba de infusión, bueno, que conozcan un poquitito más. El hospital tiene 22 hectáreas, está dividido en 7 pisos, es el hospital materno-infantil y también la parte de adultos. Tiene un área de influencia bastante importante, todo el conurbano y también gente de las provincias. Y abajo, las fotos, están la nueva terapia intensiva, la terapia
intensiva de adultos cuenta con 45 camas, tenemos una neonatología de 50 camas y una terapia pediátrica de 16 camas, es decir, realmente es un hospital realmente importante, y en la época de la pandemia se habilitó esta terapia intensiva que ustedes están viendo en esta foto. Vamos a hablar de lo que es la malnutrición. Dijimos que íbamos a hacer una introducción al tema, cuáles son las definiciones, la prevalencia y el impacto. Ustedes son nutricionistas, no les tengo por qué decir cuál es la definición de desnutrición, pero sí tenemos que tener en cuenta que para el diagnóstico de la desnutrición o la malnutrición, en realidad ahora este término se utiliza malnutrición. Si bien en ESPEN ya vienen discutiendo si es sinónimo o no, porque decimos que malnutrición, utilizamos los dos términos, desnutrición por déficit y también contemplando lo que es la obesidad. Pero se hizo una encuesta en ESPEN y en realidad a veces se puede llegar a utilizar como sinónimo. Algunos utilizan desnutrición y otros malnutrición. Yo prefiero denominarlo como malnutrición, en donde englobamos la desnutrición por un lado y la obesidad por el otro. Y para ello necesitamos al menos dos criterios: la ingesta energética insuficiente, la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, que ahora los nutricionistas estamos empezando a trabajar este tema, no nos guiamos solamente con la referencia del peso o del índice de masa corporal, y esto es algo que estamos hablando mucho en cada una de las charlas, no solamente para profesionales nutricionistas, sino también para todo el equipo de nutrición, ¿no? Que no piensen nada más en lo que es el índice de masa corporal, sino ir más allá por nuevos términos que surgen, que lo vamos a ver ahora en lo largo de la charla, pero no solamente el paciente me tiene que quedar lo que es el índice de masa corporal, es decir, ver esa foto de lo que pasa hoy, sino ver la película y ver la historia de lo que fue sucediendo con ese paciente. Más allá que tenga un índice de masa corporal de 27, no me indica que ese paciente esté adecuadamente bien, en un adecuado estado nutricional. Tener en cuenta los edemas localizados o generalizados que pueden enmascarar la pérdida de peso y la disminución del estado funcional medido por la fuerza de prevención. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la malnutrición también se puede relacionar con la enfermedad, por ejemplo, la inflamación, como es el paciente, por ejemplo, que presenta caquexia, en el caso, por ejemplo, de la caquexia por cáncer, que es la desnutrición causada por una enfermedad concomitante que provoca esa respuesta inflamatoria. La relacionada con la enfermedad sin inflamación, que es la desnutrición producida por determinadas alteraciones como la disfagia, los trastornos neurológicos, la demencia, la anorexia nerviosa, y en caso de ausencia de enfermedad, que es la relacionada con la desnutrición por problemas socioeconómicos, y que lo estamos viendo y mucho hoy. Yo trabajo en un hospital público y ustedes me imagino que ahí en Entre Ríos también, a veces uno cuando tiene que entregar un plan de alimentación tiene que tener en cuenta también cuál es la situación económica de ese paciente para que pueda llevar a cabo las indicaciones que damos. Ahora, la malnutrición es causada por múltiples factores de riesgo y que juegan un rol muchas veces superpuesto. En esa malnutrición tenemos por un lado la propia enfermedad de ese paciente que puede llegar a venir a la institución y que ya presenta alguna enfermedad. Si es una enfermedad de un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer, obvio que ya esto va a estar inflamado y ese paciente va a presentar cada uno de estos síndromes que mencionábamos anteriormente. El impacto que va a tener esa enfermedad en el estado nutricional, o por una falta de aporte o un inadecuado aporte, ya sea por una cuestión, como dijimos anteriormente, socioeconómica o por una patología. La falta de conocimiento médico, y esto qué tema que realmente es importante. Yo doy clases en la UDH, en la unidad docente hospitalaria, a los alumnos de la facultad, y medicina en la carrera, nutrición, se dicta durante 2 semanas. Entonces, y si les digo cuál es el temario y el programa, que no lo cumplo, porque prefiero hablarle de estas cosas y no hablarle de fórmula sintética y fórmula desarrollada. ¿Para qué le va a servir a un médico la fórmula sintética y desarrollada? Ni siquiera lo aplicamos nosotros. Lo vemos sí en el curso de la carrera, quiero decir, pero no lo aplicamos después. Eso nos sirve de base después para tratar de hacer o implementar en el consultorio cada uno de las diferentes planes de alimentación. Pero al médico no le sirve la fórmula sintética desarrollada. Entonces sí me parecen estos conceptos que son importantes. La discapacidad cognitiva, las múltiples comorbilidades, los cambios psicológicos, la polifarmacia,
la discapacidad física, que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de realizar una evaluación nutricional, la inadecuada ingesta de líquidos y alimentos, y mencionamos nuevamente el estado socioeconómico. Ahora, ¿tenemos números en Argentina o en Latinoamérica? Es decir, estamos pensando en qué es lo que sucede. Sabemos en Europa en general que el 30% de los pacientes que ingresan a una institución en Europa presentan algún grado de desnutrición, pero esos mismos números se reflejan en Latinoamérica o se reflejan en Argentina. Bueno, se han hecho varios estudios, este es uno de los que hicimos el ELAN, que se hizo hace algunos años, luego estuvo el estudio ENOLA, en el cual yo cuando estuve presidenta de la ANEP participé, y participaron varias instituciones de Argentina, y para esa determinación de ese 40 o 60%, se ha utilizado esa prevalencia de desnutrición en los hospitales argentinos, se utilizó la evaluación global subjetiva. En su momento, nosotros tenemos en Argentina, tenemos dos estudios importantes de la ANEP. Uno que es el del año 1999 y otro que se hizo en el año 2014. Y si ustedes observan en la diapositiva, en general, pensamos, cuando hicimos el del 2014, que con todo lo que se había hablado de todas estas cifras del 40 o 60% de desnutrición, que en realidad estamos pensando que de cada 2 pacientes que ingresan hoy a mi institución, uno ya presenta desnutrición. Hay que ver por qué motivo, ¿no? Pero ya tenemos un 50%. Y no cambiamos demasiado. De 47.3% en muchos años, en 15 años, no logramos mejorar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no? ¿Qué es lo que está pasando para que esos números no se modifiquen? Entonces, creo que un poco es la educación nutricional, y que muchas veces no se realiza en las instituciones, muchas veces por falta de nutricionistas. Yo siempre cuento con orgullo que en el año 2020 yo armé la estructura en el hospital y somos en total 30 nutricionistas. Por hoy somos 28, pero en todo el hospital. Entonces, tratar de esto, de mostrar lo importante que es tener nutricionistas en los cuales van a hacer todo el proceso de atención nutricional y el impacto que va a tener en la mejoría de calidad de atención. Para eso siempre todos los años hacemos informes para justificar, ¿no? Un poco, yo le digo las memorias del servicio para justificar ese trabajo que estamos haciendo. En este caso, en este trabajo se utilizó la valoración global subjetiva, que es el tema que nos va a llevar hoy. Y esto yo siempre les digo que siempre es bueno conocer cómo estamos trabajando. Y esto es un poco que también les cuento, un trabajo que publicamos en plena pandemia. Ustedes creo que las que me conocen saben que hago todo lo que sea páncreas, me gusta y lo hago desde hace muchísimos años. Y hicimos este trabajo con la idea de conocer en 55 pacientes, esto fue en plena pandemia. En general, nosotros por año recibimos aproximadamente entre 100 a 140 pacientes con diagnóstico de pancreatitis. Pero este año, este trabajo se hizo casi en 2 años, recibimos nada más que 55 pacientes. Y utilizamos la evaluación global subjetiva, en el cual también nos permitió determinar y relacionarlo como un paciente con una desnutrición va a tener un impacto negativo en la evolución de su pancreatitis. Entonces, qué importante que es tener una herramienta para realizar un diagnóstico nutricional. Vamos a ir avanzando de a poquito y por eso les voy llevando un poco lo que es la práctica clínica. ¿Cuáles son las consecuencias de la malnutrición y por qué tenemos que hacer un adecuado diagnóstico? Justamente porque miren lo que dice Aspen. Aspen lo que dice es que uno se ahorraría hasta 580 millones de dólares si uno aplica una buena intervención, y esa intervención es a través de una adecuada evaluación nutricional. La cantidad de dinero que se podría ahorrar, y principalmente, fíjense, la disminución de infecciones, la disminución de las complicaciones quirúrgicas y también de la sepsis o de los diferentes cánceres gastrointestinales. Ahora, ¿qué estamos haciendo o qué debemos hacer para mejorar la malnutrición? ¿Qué estamos haciendo a nivel internacional? Ya CELAMPE en el año 2008 hicieron la declaratoria, la famosa declaratoria de Cancún, en la cual interpretan, luego se volvió a actualizar en Cartagena en mayo del 2019, en donde mencionan la importancia de el cuidado nutricional y el derecho que tiene el paciente a una adecuada
intervención nutricional aplicando lo que denominamos el proceso de cuidado nutricional. Esto va muy ligado a lo que es la nutrición y a la enseñanza en medicina. Es así que este trabajo que hemos realizado en toda Latinoamérica, liderado por la doctora Diana Cárdenas, que en este momento se está trabajando, ella es colombiana, creo que la conocen, habla mucho sobre este tema y la importancia del derecho a los pacientes. Ella está trabajando ahora en Francia, en un hospital oncológico, y realmente está liderando en ESPEN toda esta de la importancia de la educación en las escuelas de medicina. Es así que se llevó adelante este estudio que se llama ENMEDLAC, que se presenta y lo presentamos en ESPEN en el año 2020. Y lo que hicimos es tratar de conocer en cada una de las instituciones, estos son un poco todos los países en los cuales participaron. Fíjense que pocas universidades que participaron. De Argentina nada más que 2. De Perú 1, de Ecuador 1, cuando se hizo toda una convocatoria para tratar de conocer cómo era la educación a nivel de las universidades. Es decir, cuántas horas estaban dedicadas a nutrición. Y observen acá los resultados. 20 horas, que es un poco lo que pasa en Argentina, algunas 0 horas y otras 80 horas. Entonces, qué importante que es hacer educación a los diferentes equipos de salud. ¿Cómo vas a educar a un médico la importancia de la nutrición si no lo vio durante toda su carrera? Entonces, creo que esto es ese llamado de atención que tenemos que tener. Entonces, un poquitito yendo a esto nuevamente, es que las barreras que vieron más que nada de por qué no se daba nutrición, es a veces porque falta de tiempo en la consulta, que es lo que manifestaron en esta encuesta, la falta de educación o formación en el 94%, falta de interés a veces por parte de los pacientes, y para eso es importante aplicar ese famoso proceso de cuidado nutricional. Un poco los quería llevar, un poco sí como contarles qué importante que es aplicar el proceso de cuidado nutricional. Esto surge ya en el año 2012, cuando hicimos este consenso, todas las nutricionistas de toda Latinoamérica. Yo en ese momento estaba a cargo de la presidencia del comité de FELAMPE en el año 2013, 2011-2013, y en 2012 en Panamá presentamos este documento en donde contábamos un poco, y lo invito a que la lean, saquen una foto, creo que se van a quedar con esto, si ponen ese título, que ahora lo estamos actualizando a este consenso, porque es del 2012 y lo estamos, nos hemos reunido nuevamente todas las nutricionistas y lo vamos a actualizar, pero hablamos de la importancia de aplicar el proceso de cuidado nutricional, la evaluación nutricional, el diagnóstico, la intervención y el monitoreo. Recientemente volvimos a hacer este documento, que es el proceso de cuidado nutricional, un consenso de toda Latinoamérica, basadas un poco en lo que figuraba en el anterior. 28 profesionales de Latinoamérica realizamos este documento, en los cuales creemos que es importante que cada uno lo tenga en su institución, que es primero la evaluación nutricional a través del primer paso, que es el tamizaje, luego la evaluación en sí, el diagnóstico, la optimización o la intervención, el monitoreo, y la importancia que tiene también el paciente, el derecho a tener continuidad en el manejo y en el cuidado nutricional una vez que ese paciente se va de alta. Vamos a entrar de lleno ahora, esta pequeña introducción, vamos a entrar de lleno ahora a lo que es la valoración global subjetiva. En realidad es una herramienta que fue desarrollada por DESTI, yo realmente la utilizo y muchísimo, a mí me encanta esta herramienta. Al principio cuesta utilizarla a lo mejor si la tiene que realizar un médico. Yo siempre cuento que en el año 2014, yo trabajo mucho con el servicio de gastroenterología del hospital, hicimos un trabajo de investigación en qué impacto tenían según la patología que tenía el paciente, si era un cáncer de esófago, un cáncer gástrico, un cáncer de páncreas, y utilizamos la evaluación global subjetiva. Entrené al jefe de residentes de gastroenterología de ese momento, el doctor Pablo Berarducci, íbamos por toda la sala y él le llamaba la atención con qué rapidez yo hacía la evaluación global subjetiva, y yo decía que eso es práctica, en realidad es utilizarla. Si ustedes me preguntan en mi institución, ¿qué herramienta utilizamos de tamizaje? Es el MST. Nosotros utilizamos esa herramienta
porque esa herramienta de tamizaje tiene que ser muy práctica, tiene que tener 1, 2 o 3 ítems, y me tiene que llevar rápidamente a qué está pasando con ese paciente. Si esa herramienta de tamizaje me da que ese paciente necesita una evaluación, ahí sí podemos ir a lo que es la valoración global subjetiva. Que esta herramienta fue desarrollada por DESCI para establecer el estado nutricional en pacientes en espera en cirugía gastrointestinal electiva. Es un método clínico sistematizado de integración de datos de la historia clínica nutricional, síntomas gastrointestinales y del examen físico, valoradas de forma subjetivas por un operador. Y acá la importancia del operador es quién va a realizar esto. En general los nutricionistas, nosotros hicimos en el hospital, hicimos un trabajo en el mismo paciente elaborado por 2 nutricionistas diferentes y tratábamos de ver a qué diagnóstico, si coincidíamos con el diagnóstico de la evaluación global subjetiva con ese paciente, y en general hay muy poca diferencia entre lo que observan las nutricionistas. Sí veíamos cuando hacíamos los médicos hacían este mismo trabajo, había mucha diferencia. Entonces, lo bien que estamos entrenadas las nutricionistas para desarrollar esta herramienta, para realizar el diagnóstico nutricional, ¿no? Este método ha sido validado en diversas situaciones clínicas. En realidad se puede utilizar tanto en la terapia como en el área clínica, como también vamos a ver después se puede utilizar en pacientes oncológicos. En realidad esta es una herramienta que a mí me gusta y muchísimo, porque, bueno, es la que utilizo habitualmente. Hay muchísimas herramientas, pero yo creo que la evaluación global subjetiva, ahora está surgiendo el GLIM, pero yo realmente me quedo con la evaluación global subjetiva, que me parece muchísimo más práctica. Y el GLIM es otro curso, otro ateneo, otra charla que va a dar mucho que hablar. Esta herramienta se basa en datos obtenidos de la historia clínica, como decíamos anteriormente, la ingesta alimentaria, la capacidad funcional, preguntarle a ese paciente si deambula, si le cuesta levantarse de la cama, si antes de la internación había disminuido sus actividades físicas o sus tareas diarias. También el estrés metabólico de la enfermedad actual, la exploración física, que busca identificar la pérdida de grasa subcutánea, la atrofia muscular y el edema en tobillo o en sacro. Vamos a ir por cada una de las partes que tiene evaluación global subjetiva. En cuanto a los cambios del peso corporal, es la pérdida de peso en los últimos 6 meses, la pérdida pequeña es cuando menos del 5%, la pérdida significativa entre el 5 y el 10%, y una pérdida importante es más del 10%. Los pacientes que han tenido una pérdida de peso importante, pero que han tenido una reciente estabilización o aumento de peso, deben considerarse como bien nutridos. Cambios en los hábitos alimentarios, se evalúa la ingesta en relación a su patrón habitual. Uno siempre le pregunta si disminuyó la ingesta alimentaria o si cambió la alimentación. Los pacientes se clasifican primero como con una ingesta normal o anormal, y luego se observa la duración y el grado de consumo. Si ha tenido ayunos. Los ayunos es un tema muy importante en las instituciones. Nosotros hicimos el año pasado un trabajo en el cual determinamos la cantidad de horas que un paciente estaba en ayuno en nuestra institución, y el valor realmente nos asustamos porque llegamos a la conclusión que había pacientes que tenían 16 horas de ayuno cuando hoy tenemos protocolo ERAS, que se aplican en muy pocas instituciones. Creo que Hospital Italiano y Hospital Alemán, el resto de las instituciones, si empezamos a ver los ayunos, a veces por estudios, impuestos por la misma institución, ¿no? Cuando a veces un paciente se va a operar a las 4 de la tarde porque lo tenemos en ayuno de las 22 horas del día anterior. Bueno, esto es un tema para tratar, y ahí cuando nosotros detectamos estas cosas, empezar a trabajar, como hice yo el año pasado, me reuní con los anestesistas y me reuní con todo el equipo de salud y dije, bueno, ¿qué está pasando acá? Empecemos a trabajar. Mucho lo hemos modificado, cuesta mucho bajar las horas de ayuno, y porque muchas veces el que indica ya tiene incorporado ayuno 22 horas, y a veces eso cuesta muchísimo. El inicio de las dietas líquidas, que esto ya sabemos, y hoy que las dietas líquidas no tienen que existir más, y si existen una pancreatitis, que es lo que todo el mundo le tiene miedo, no tenemos que indicar más la dieta líquida, ya podemos pasar a una dieta semisólida, una dieta blanda, o empezar con suplementos nutricionales. Excepto que tenga una patología que es un cáncer de esófago, pero hoy por hoy las dietas líquidas, los postquirúrgicos, ya podemos arrancar rápidamente.
Síntomas gastrointestinales, que considera la presencia de importantes síntomas como la anorexia, náuseas, vómitos o diarrea. Se considera significativo si estos síntomas persisten prácticamente a diario durante un periodo mayor a 2 semanas. La diarrea de corta duración o vómitos intermitentes no se consideran significativos. Tener en cuenta la capacidad funcional, lo que le decía anteriormente, si deambula, si le cuesta levantarse en la cama. El impacto de la enfermedad, este punto concierne a las demandas metabólicas de la enfermedad, el estrés que genera la enfermedad aguda no siempre es evaluado. Y el examen físico, que hay 4 puntos a evaluar, que hay que anotar si es normal, leve, moderado o severo. Y acá hay algo que yo a veces no coincido con esta clasificación y que me hubiese encantado que Desky pasa de una clasificación normal a una desnutrición moderada. No está la leve. Y muchas veces tenemos estas dudas. En general, el paciente nutrido no tenemos problema, pero a veces nos faltaría esa leve en el cual no lo tenemos y tenemos que categorizar a un paciente un B cuando a lo mejor estamos en duda y sabemos que no está un paciente bien nutrido. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero esto es lo que dice y lo que está determinado por Desky. No mide riesgo, la evaluación global subjetiva, directamente ya es desnutrición moderada o sospecha de desnutrición, pero no mide riesgo, sabemos que esta herramienta no mide riesgo. Y la desnutrición severa, que nos es sencillo hacerlo cuando el paciente tiene más de un 10% de pérdida de peso. Esto también se los dejo, es una revisión que realizamos con las alumnas de la especialidad, en el cual, fíjense que los autores muestran que, de la revisión, no nosotros, sino cuando los autores de la revisión, las citas bibliográficas, que los métodos como la evaluación global subjetiva tiene la capacidad de predecir la incidencia de infecciones postoperatorias y alto nivel de concordancia de resultados entre varios evaluadores, es decir, la reproducibilidad interobservadores, que es lo que les contaba anteriormente en el ejemplo que hicimos en el hospital, y que la evaluación global subjetiva detecta mejor la desnutrición establecida que el riesgo de esta, por lo que más es una herramienta de diagnóstico nutricional que de tamizaje. Entonces, es una herramienta ampliamente utilizada y es prácticamente la gold estándar. En realidad, la gold estándar a nivel de toda Latinoamérica la propone Aspen. Quizás en Europa utilizan otro tipo de herramientas, pero bueno, nosotros utilizamos mucho la evaluación global subjetiva. ¿Qué ventajas tiene? Fácil de aprender, validada con parámetros antropométricos, se ha demostrado que tiene buena correlación con el índice de riesgo nutricional, tiene 3 categorías, es una herramienta universal, predice mortalidad en diferentes situaciones clínicas. La desventaja, se requiere entrenamiento, lo que contaba anteriormente, lleva un poco más de tiempo, si tiene entrenamiento va a costar menos, y es exhaustiva como herramienta de tamizaje, por eso se determina como una herramienta de diagnóstico nutricional. Después surge una variante dentro de la evaluación global subjetiva, que es la generada por el paciente. Luego TERI adaptó la evaluación global subjetiva para pacientes con cáncer y se validó la BGS generada por el paciente. Se puede utilizar para predecir la necesidad de una intervención nutricional y, más importante aún, en beneficio potencial del apoyo nutricional. La evaluación global subjetiva puntuada es una evolución posterior a la evaluación global subjetiva, es otra herramienta, y permite priorizar a los pacientes que requieren una intervención nutricional de forma urgente, a mayor puntuación, mayor riesgo de malnutrición. Esta es la herramienta generada por el paciente, la tienen en el libro que yo les compartí, que le pasé a Miriam. Esta es la que va completando el paciente, y luego viene la otra parte que tiene que va a completar el médico. Es una herramienta realmente muy práctica, se utiliza muchísimo para pacientes con oncológicos, se puede utilizar. Acá tienen la ayuda de cómo cada estadio, cada categoría, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, y ahora vamos a ver unos ejemplos, así que no desesperen. Por otro lado, la Academia de Nutrición y Dietética también contempla que la evaluación global subjetiva generada por el paciente es una modificación de la original y consiste en un cuestionario de 4 partes, que es el historial de peso, ingesta de alimentos, el apetito y el estado funcional de los pacientes. Este es un estudio que se hizo recientemente y que
tiene que ver mucho también y se puede asociar la evaluación global subjetiva generada por el paciente con la caquexia por cáncer. Por otro lado, tenemos otra validación de esta evaluación global subjetiva generada por el paciente, que el objetivo de este estudio fue proponer y validar un punto de corte para la escala de evaluación global subjetiva generada por el paciente en relación con el pronóstico de pacientes con cáncer incurables en cuidados paliativos, y se encontró que aquellos que tenían una puntuación mayor o igual a 15 era el mejor punto de corte basado para mortalidad y relacionado con mortalidad a los 90 días. Es decir, ese paciente que tuviera una evaluación global subjetiva mayor o igual a 15 va a estar relacionado con una mayor probabilidad de mortalidad. Y este es un trabajo que hizo Vanessa Fuchs, lo acaba de publicar este mes, en el cual ella junto a la doctora Cristina Cuerda, no sé si la conocen, que es de ESPEN, es española, va a ser la próxima presidenta, creo que el próximo 2 años, va a ser la presidenta de ESPEN. Cristina, junto con el equipo de España, Holanda y México, que es donde es Vanessa, han validado la valoración global subjetiva generada por el paciente en el idioma español. Así que este es un trabajo que los invito a que lo lean porque está recientemente publicado. Y vamos un poquito con todo lo que vimos de la teoría. Vamos a hacer un caso clínico. No sé si, Miriam, si estamos en condiciones de hacerlo, pues cualquier cosa te pueden escribir, pues yo no las puedo ver, pero pueden escribir, ¿verdad? Hola, sí, a ver, sí. Vamos a, Sí, vamos, hasta ahora vamos a abrir el chat. Hasta ahora vamos bien, ¿verdad? ¿Entienden todo? Vamos a pedir entonces qué preguntas. vamos Bien. a ver esto. A ver, estas son historias clínicas reales, Les traigo, son casos pacientes reales, que los sacamos, esta es nuestra historia, inclusive les sirven por si quieren copiar. Nosotros siempre, lo importante del proceso de cuidado nutricional es la evaluación, el diagnóstico. El diagnóstico se tiene que documentar en la historia clínica del paciente, ya sea en la historia clínica digital o en la historia clínica papel. Nosotros en el hospital tenemos las dos. En el paciente en consultorio tenemos la electrónica, y en el paciente internado estamos haciendo el cambio de papel a lo electrónico. Pero observen, motivo de ingreso de su paciente, que tiene motivo de ingreso, síndrome de impregnación en estudio, antecedentes, consumo de cocaína desde la adolescencia, se le hace la valoración nutricional, parámetros antropométricos, peso actual 72 kilos, peso habitual 84 kilos, porcentaje de pérdida de peso tuvo un 13% en 2 meses, que es una pérdida severa, tiene 1,74 m y un índice de masa corporal de normopeso. Esto si lo lee un médico decía, pero está bien nutrido, no nos preocupemos. Eso lo escuchamos a diario, creo que ustedes también lo deben escuchar. No, pero si está gordito no hay problema. Eso es lo que a veces tienen que prestar más atención. Examen físico impresiona pérdida moderada a masa grasa subcutánea y masa magra, no se observan ascitis ni edemas, capacidad funcional levemente disminuida, se le realiza el cuestionario de Sarkeffe, nosotros lo realizamos bastante en el hospital, para evaluar el riesgo de sarcopenia, obteniendo un puntaje de 2. Tengan en cuenta que el Sarkeffe tiene que tener mayor o igual a 4 para tener el diagnóstico de ese paciente sarcopenia, en este caso dio 2, sin riesgo. Síntomas gastrointestinales refiere distensión abdominal y constipación, apetito e ingesta disminuido, refiere saltear las comidas por saciedad precoz. ¿Qué diagnóstico nutricional daña a este paciente? Según la evaluación global subjetiva, A, normonutrido, B o C. A ver, el chat La que dice. B, la A era normonutrido. La B era Desnutrición repetida. moderada, Sí, desnutrición y la moderada, C, desnutrición severa. ajá. Tiene mayor pérdida de 10%, ¿verdad? En los últimos 2 meses. Sí, 13,6%. Ajá. Entonces estamos dando una pista. Si es mayor al 10%, ¿qué opina la audiencia? Dejalas a ver qué dice, no le des muchas pistas, a ver qué sale. Me encanta ver qué sale de acá. ¿Quién dice Desnutrición. A? ¿Quién Acá dice aparece. A? Bueno. ¿Hay quien dice A?
¿Alguien dice A? Claro, todavía nadie escribió. Escribieron una sola. ¿Y qué puso esa una sola? C, o sea, hay otra que apareció como B, desnutrición B, Ok, bien. moderada. Ok, Otra bueno, por ahora B y C, nadie puso A. no, B y C. Una y una. Una puso B y una puso C. Vamos dos, Ok, vamos tres moderadas y una sola severa. ok, Vamos 3-1. A 4-1. ok. Sigue la moderada. Va ganando desnutrición moderada. Bien. A ver si me sale. Espero no hacer lío con la otra. Vamos a ver cuál es el resultado. Severa. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué ponemos desnutrición? Ahora después lo vamos a ver bien con el justificar. Yo siempre digo que esto hay que justificarlo. Pero cuando yo un paciente me está diciendo, quizás a ustedes esto tiene una trampa, porque quizás se dieron cuando dice impresiona pérdida moderada de masa grasa subcutánea, pero en realidad el paciente está presentando una pérdida de peso del 13,6%. Tiene más del 10% de pérdida de peso, ya tiene síntomas gastrointestinales, tiene disminución del apetito, saltea comidas, no tiene sarcopenia, pero el paciente ya tiene una pérdida de grasa, ¿sí? Y el examen físico, uno no lo valora con un aparato, es lo que a uno le impresiona, pero uno no lo conocía el paciente como era antes. Entonces, ojo con esto, porque el paciente, su peso habitual era 84 y está pesando 72. Ahora, ¿ese 84 tenía edema? No, porque no tenía edema. Entonces, no es un paciente patópata, que puede llegar a tener hasta 8 kilos de ascitis. ¿Sí? ¿Cuántas pusieron C? Miri, de todas las que votaron, ¿cuántas pusieron C? Una sola. Una C, la mayoría puso B. B. La mayoría puso B. Bueno, Y vamos a ver ahora el otro caso y vamos a ver al final, les voy a dar la respuesta y después si quieren discutimos esto y volvemos para atrás. Vamos al otro paciente. El otro paciente, motivo de ingreso, tiene pancreatitis aguda más un síndrome coledociano. Peso, porcentaje de pérdida de peso 9,6 en un mes. Observen cómo perdió en un mes. El otro lo había perdido en 2 meses, este en un mes. Talla 1,50 m, índice de masa corporal. Los dos son normopeso, ¿eh? Si uno se guía por índice de masa corporal, normopeso. Examen físico, no se observan edemas ni ascitis, capacidad funcional conservada. Se realiza el SARC-F. ¿Lo conocen el SARC-F? ¿Lo utilizan ustedes? Contanos un poquito de qué se trata. ¿Puede ser? El SARC-F, yo creo que lo puse en una diapositiva, ahora se las voy a mostrar. Muestra cuánto te cuesta transportar una bolsa, si has tenido fracturas últimamente. Son 5 ítems que vos tenés que ir sumando. Ahora creo que lo puse para que ustedes lo vean, para que vean qué importante que es esto. Que no nos guiemos nada más con el peso, sino tengamos en cuenta otras cosas. ¿Sí? Hay que hacerlo. Síntomas gastrointestinales, refiere dolor abdominal postprandial, apetito moderadamente disminuido, refiere saciedad precoz, ingesta moderadamente disminuida y refiere consumir la mitad de la ración. Para ustedes, ¿qué diagnóstico tiene esta paciente? ¿A, B o C? Vayan pensando. Por ahora nada. B. Tenemos una B, tenemos una C. Tenemos otra C. ¿Se 13. asustaron después de lo que dije? A ver. Hay una sola B y las demás son C. Ok, a ver. Miren cómo es ahora. Hay dudas con esto. Vamos a avanzar. A ver.
Justificación de la valoración global subjetiva. Esto creo que lo que tienen que tener y se lo tienen que grabar. A ver, nadie puso A porque no presenta pérdida de peso, ingesta normal, ninguno de esos dos pacientes tenía lo que es la justificación de la valoración global subjetiva A. El AB, voy para atrás, que era el paciente, el primero, León Héctor, este paciente, 5 a 10%, no presentó 5 a 10, tuvo más, porque tuvo un 13%. Entonces estamos más para la C, ¿sí? Disminución de la ingesta, y este tiene disminución severa de la ingesta. Entonces, a ver, acá si vamos a la ingesta, disminución, no aclara si es severa o no, ¿sí? ¿Presenta síntomas gastrointestinales? Sí. Severo estatus funcional, esto que al paciente le cuesta levantarse, le cuesta realizar sus tareas, sí. Y tiene severa pérdida de la masa magra. En este caso, el paciente tenía, espere que estoy buscando dónde está, impresiona pérdida moderada de masa grasa. Es lo que les decía anteriormente. Muchas veces eso es difícil de manifestar y de comprobarlo objetivamente. Quédese siempre con el porcentaje de pérdida de peso, que las va a llevar más hacia dónde va ese paciente. Y observen que lo bajó en 2 meses. Y más teniendo en cuenta que el paciente tiene un síndrome de impregnación. El síndrome de impregnación es cuando tiene astenia, dinamia, y el paciente no tiene un diagnóstico, pero muy probablemente sea una patología oncológica, muy probablemente. ¿Sí? O sea, consecuencia del consumo de cocaína, no lo sabemos, pero fue en la adolescencia. ¿Mm? ¿Tienen alguna pregunta para hacer en esto? ¿Les quedó claro por qué es una C? ¿Y les quedó claro por qué esta es una B? El segundo paciente, porque perdió 9,6. A ver, estáis cerca, pero lo perdió en un mes. Ajá. Clarísimo, sí. ¿Eh? Dicen Ahora, clarísimo. ¿sí? Por eso les puse esto, porque esto es importantísimo, para que ustedes entiendan por qué motivo. Y siempre cuando duden, a ver, en el A no dudás nunca, dudás entre la C y la B. Y cuando dudás con la C y no tenés mucha evidencia de la C, quédate quizás con una B, eso es lo que dice Desky. Cuando no tenés suficiente información de que es una C, no seas tan agresiva en la C y pone una B, pero ambos, los dos, no quedan dudas de que uno es severa y la otra es moderada, ¿sí? Les dejo acá este link, que hay unos videos para que ustedes vean y vayan practicando también. ¿Sí? Y vamos a ver otro caso clínico, a ver si seguimos con más información. Este es otro paciente real. Paciente de sexo femenino, 75 años, antecedentes personales, hipertensión, dislipidemia, no hábitos tóxicos. Presenta la consulta por prurito e ictericia, el examen físico, lúcida, afebril, hemodinámicamente estable, y se presenta con una resonancia, se le hace una vía biliar dilatada sin signos inflamatorios, un coledeo dilatado de 18 milímetros, dilatación de la vía biliar intrahepática, y se le hace un TAC de la vía biliar distendida con paredes engrosadas, dilatación de las vías biliares, y también presenta una masa de 20 por 20 milímetros que amputa la vía biliar, sugestivo de proceso neoformativo, y el resto del páncreas atrófico con marcada dilatación del Wilson. Valoración global subjetiva. Vamos a completarlas juntas. Peso actual 56, índice de masa corporal 24,8, pérdida de peso del 5% que fue involuntaria. Respecto a la alimentación, moderada disminución de la ingesta, hábitos alimentarios saludables. Su actividad no se modificó, hacía sus actividades normalmente. Patología oncológica, cirugía de alto riesgo, porque se basa en una cirugía pancreática, muy probablemente una DPC, una adenopancreatectomía. Albúmina 4,5 no indica, y esto grábenselo a fuego, la albúmina no indica estado nutricional, indica riesgo a una cirugía, pero no estado nutricional. Muy probablemente un paciente que tenga una albúmina menor de 3,5 va a tener mayores complicaciones en el proceso quirúrgico, pero no me sirve para diagnosticar el estado nutricional. Moderada disminución del apetito.
tejido muscular y graso moderadamente disminuido, sin edemas ni ascitis, no presenta lesiones por presión y no manifestó registros febriles. ¿Cuál es el estado nutricional de esta paciente? ¿A, B o C? A ver, Las estoy haciendo trabajar, ¿eh? sí están pensando. B, ¿Qué B Bien. están escribiendo, sí, B. Y ahora B, mirá cómo no se dividieron las aguas ahora. ¿en cuánto Después de la tiempo explicación. ¿en cuánto tiempo tuvo la disminución de peso? Preguntan. No se aclaró, ¿eh? No se aclaró, fue en 2 meses aproximadamente. No se aclaró ahí, pero fue en 2 meses. ¿Alguna dice A? ¿Alguna No, dice C? no. Por Bueno, unanimidad es B. lo logramos. Bien, eso significa que bien hemos explicado bien. Es moderada. ¿Eh? No queda duda después de todo lo que explicamos, me parece, que está bueno. ¿Eh? Fíjense que en los otros 2 casos como había más dudas, sin embargo con esta fue mucho más práctico. Y esta paciente, bueno, se le hace el proceso quirúrgico, era un tumor neuroendocrino, grado 1, después se le coloca la sonda nasoyeyunal en intraoperatorio para alimentación, la paciente está bien, está viva, y nada, después la paciente evolucionó bien, no tuvo signos gastrointestinales, no tuvo dolor, si bien la paciente siempre presentó el prurito leve a moderado, pero la paciente después se fue de alta y la verdad que muy bien. Entonces, qué importante que es esto, ¿no? Yo creo, no puse acá lo del SARC-F, después te lo mando si querés, Miriam. El SARC-F es importante hacerlo en todas las instituciones, no se queden solamente con la evaluación global subjetiva. Hoy por hoy hay que ver más allá del índice de masa corporal, hay que ver los términos como sarcopenia, obesidad sarcopénica. Yo creo que las imágenes van a dar mucho que hablar, la tomografía, la ecografía, a través de todo lo que sean imágenes, van a ser las próximas herramientas morfofuncionales para la evaluación nutricional. La dinamometría, medir la pantorrilla, que también sirve para determinar la sarcopenia. Hoy por hoy, cuando vemos un paciente con índice de masa corporal de 30, nos tiene que llamar la atención y ver qué pasó con ese paciente, si ese paciente perdió peso o no, si ese paciente puede caminar, se puede levantar, porque muy probablemente sea un paciente con una obesidad sarcopénica. Y fíjense qué interesante que es determinar la obesidad sarcopénica, porque en pacientes oncológicos, la quimioterapia se realiza y se calcula en base al peso, pero no al peso teniendo en cuenta la grasa, sino el peso teniendo en cuenta el músculo. Y muchas veces los oncólogos, si calculan el peso total, ese cálculo puede producir toxicidad. Entonces, qué importante que es la evaluación nutricional, qué importante que es esto, porque yo puedo tener ese impacto de calcularle la quimioterapia a un paciente cuando es un obeso y estoy calculando la grasa cuando en realidad tenemos que calcular en base a la masa muscular. Entonces, el músculo hoy por hoy está logrando un protagonismo muy importante. También hay que tener en cuenta esos pacientes obesos, esa circunferencia de pantorrilla, también se hacen correcciones, se suman de acuerdo al índice de masa corporal, se restan o se suman centímetros, todo eso lo tenemos que ir haciendo. Entonces, creo que la evaluación nutricional tiene que ser bastante completa y tenemos mucha tarea para hacer. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Además, en el peso también tienen que restarle los edemas, ¿verdad? Porque obviamente... Por eso se utiliza, hay un trabajo muy interesante de Carla Prado y de Cristina González, que es de Brasil. Si buscan a Carla Prado, tiene muchos trabajos. Yo te lo puedo compartir para que te lo pases. Hay un dibujo muy interesante del músculo y de acuerdo al índice de masa corporal, si se suman o se restan los centímetros, porque se tiene en cuenta esto de la citis que vos mencionás. Bien, están haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, preguntan si la evaluación global subjetiva solo se utilizaría para internación o si se puede usar también para consultorio. Sí, en realidad en consultorio, lo voy a poner acá porque me parece que esto sirve mucho. En el consultorio lo podés utilizar,
se utiliza más que nada en el ámbito, de internación bueno, por el paciente internado, el impacto que tiene, pero en ambulatorio puedes utilizar la evaluación global subjetiva generada por el paciente. El paciente, mientras está esperando en la consulta para atenderse, le podés pedir que vaya completándola, y ya cuando entra a la consulta ya tenés la información, ¿no? Es aprovechar ese tiempo de espera, o el paciente cuando se está haciendo la quimio también, estas horas que se está haciendo los ciclos, también podés aprovechar para que haga la evaluación global subjetiva generada por el paciente. También se utilizó para pacientes con hepatopatías, también para pacientes en diálisis, si bien hay otra que es el MIS que se utiliza, es otra herramienta, pero la evaluación global subjetiva creo que se puede utilizar en todas las patologías. Esto es otra de las preguntas. Es otra de las preguntas que nos estaban haciendo, que si solamente, además, en qué otras patologías de oncológicas se podía realizar. Y todas, la realidad, en realidad todas, sí, no hay, se puede usar en la terapia intensiva. Viste que en la terapia intensiva, por ejemplo, hay algunas herramientas que no las podés utilizar, sin embargo, que no están validadas. Otra de las cosas que esté validada. Por eso el trabajo interesante que hizo Vanessa con la gente de Holanda y de validarla al español, porque esta herramienta estaba antes en inglés y había herramientas diferentes. Una de las cosas que figuraba, por ejemplo, en la herramienta que fue cambiando, que yo lo mostré en su momento, acá, a ver dónde está, que está en el libro, ¿ves? Cuando pones sospecha de desnutrición, y ya esto sospecha de desnutrición, yo como que yo no iría, yo iría más desnutrición moderada. Y acá fíjate lo que dice, ¿no? Si el paciente tiene un reciente aumento de peso que no se deba a la retención de líquido, debe asignarse a una clasificación A, inclusive si la pérdida neta fue del 5 al 10%. Es decir, tener en cuenta todo el entorno, no ver ese día solamente, sino qué fue pasando con ese paciente, qué fue pasando con su pérdida de peso, o perdió peso y lo está recuperando. No es lo mismo. Y otra cosa importante, y otra cosa importante que nos enseñaste vos en el curso que hicimos con vos, era el tema de mirar a los pacientes, ¿no? Porque las nutricionistas no estamos muy acostumbradas a destapar al paciente cuando está internado. Contá un poquito de eso. No. ¿Sí? Allá en el hospital, nosotros en el hospital, bueno, las alumnas, por ejemplo, ya tienen la balanza, y ya nosotros tenemos la balanza del piso, de la balanza, la famosa CAM, la que se traslada, la que es pesada, y después tenemos balanza nosotras propias, y ahora queremos comprar una de composición corporal. Que se pueda transportar. Es importante también tener balanzas en las terapias. También pedimos una balanza para terapia, que es tipo unos ganchos para pesar el paciente, o hay algunos lugares que la propia cama tiene la balanza, que bueno, nosotros acá creo que acá en Argentina no hay. Y la idea es empezar a medir al paciente, empezar a medir los pliegues, empezar a medir la circunferencia de pantorrilla, evaluar eso de la sarcopenia, que antes no se hacía. Hay un screening para ver la sarcopenia. Uno le hace el SARC-F, el SARC-F te da positivo, mayor de 4, ahí usas la dinamometría, tenemos el dinamómetro puede ser el de Hammer, que es el hidráulico, o hay otros que son de plástico también, y hay una pelotita ahora, que es como una pelotita que es como el mouse, que también ayuda, que se conecta con que eso lo vi yo ahora en Aspen, que se conecta con el celular y te determina si el problema son los puntos de corte de la dinamometría, porque en realidad antes se utilizaba para el hombre, tenía que ser mayor de 27, y la mujer mayor de 16, pero eso era para pacientes adultos mayores, que es donde existía la sarcopenia. La sarcopenia está asociada no solamente al envejecimiento, sino también a las enfermedades. Entonces, bueno, eso hace cambiar todo, y cada aparato trae sus valores de acuerdo a hombre y mujer. Cada valor se mide en kilos, 27 es en kilos y 16 es en kilos, pero bueno, cada aparato te trae su valor de referencia. Y después, en base a eso, determinar también la circunferencia pantorrilla.
Como no hay un trabajo muy lindo de Chambergo que dice que no todos tienen el dinamómetro, entonces si se podía utilizar la circunferencia de pantorrilla en lugar de la dinamometría. También de la dinamometría hay diferentes técnicas, cómo se tiene que evaluar, si el paciente parado, sentado, si el codo tiene que estar, cuántas veces hay que hacerlo. Bueno, todo eso requiere de técnicas y fíjense todo lo que tiene una nutricionista, las herramientas que tenemos para llevar adelante la atención de un paciente, ¿no? Ujú. Y para llevar el diagnóstico nutricional. Y por eso, observen en este ejemplo, y lo bueno que es cuando figura en la historia clínica todo esto, no es solamente paciente desnutrido, sino fíjense todo el desarrollo, ¿no? Y después, bueno, los requerimientos, y después la evolución nutricional. Lean abajo, paciente actualmente se encuentra con un plan de consistencia blanda, modifica. Esto, por supuesto, tiene que estar sellado y firmado, ¿no? Si no, no sirve. Y observen que en esta paciente se le pide registro alimentario de 48 horas con el fin de cuantificar la ingesta. Y ahí estás diciendo, en un paciente que tiene una desnutrición severa, yo diría ya suplementos, y si no cubre con los suplementos, ya lo que estamos pensando, porque cubre menos del 70% del requerimiento calórico, ya le estaría poniendo la sonda. ¿Van entendiendo? Esto te da el puntapié para la terapia nutricional que vas a implementar. Si no come y no cubre los requerimientos, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, y esto ya te estás anticipando a ese próximo paso. Lo que sabemos que son bastante reticentes a utilizar sonda nasogástrica porque ¿para qué vas a molestar al paciente? ¿Para qué lo vas a invadir? ¿No? Ya no es así ahora. Ya no es así. Nosotros, por suerte, en el hospital, con eso ya lo tenemos bastante bien armado. Nosotros, en este momento, tenemos el 20% de nuestros pacientes que están con terapia nutricional. Casi 30%. Ahí nosotros decimos, y tenemos un vademecum bastante, por suerte estamos orgullosos del vademecum, tenemos un vademecum bastante amplio, todo tipo de fórmulas, y lo utilizamos. Suplementos, utilizamos muchísimo, y si no lográs con el suplemento, sonda nocturna, que coma durante el día y le colocás 1400 calorías y 60 gramos de proteínas durante la noche, para que si este paciente tiene que ir a una cirugía, no enlentecer la cirugía porque el paciente está desnutrido. Y sabemos que si tiene que entrar a un quirófano y está desnutrido, mayor complicaciones de diligencia de heridas y mayores complicaciones infecciosas. Ajá. Bien, me están preguntando, ¿sí? En el libro de Claudia Prado están los puntos de cortes de circunferencia de pantorrilla y el dinamómetro. Sí, sí. Sí, 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 sí. En el libro no. Está el artículo. No es un libro, es un artículo. Un artículo que habla de masa muscular. Se llama Herramientas de Masa Muscular, es del año 2021-2023. Después, si querés, te lo mando. Perfecto, y nosotros lo compartimos. Hay Sí. otra pregunta. Si el paciente no come y tiene sonda gástrica y por ahí mayor volumen le causa diarrea o vómitos, ¿utilizarías algo de mayor densidad calórica o algo más? A ver, la diarrea por la alimentación ya es otra cosa que hemos modificado en el hospital. Ya los médicos no le echan la culpa a la alimentación, eso lo hemos modificado ya. Eso me pasó a mí cuando yo entré a trabajar en el hospital, ahora ya eso ya no sucede. La diarrea hay que ver por qué motivo. Nosotros tenemos bombas de infusión, a veces te puede pasar porque pasa rápidamente, o porque no toleró la fórmula. El paciente a lo mejor, puede ser porque tenga alguna patología gastrointestinal y tiene diarrea porque no tolera una fórmula polimérica y pasar a una fórmula semi-elemental. En general, hoy para todas las patologías se utiliza una fórmula polimérica. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad inflamatoria, que vos decís, le voy a dar una semi-elemental, se puede utilizar una polimérica, y un paciente con una pancreatitis, puedes utilizar una fórmula polimérica, excepto que esté desnutrido. Si está desnutrido, hay que pensarse en una semi-elemental. Para que me fui con la pregunta. Me dijo si tiene vómitos, hay que ver por qué, le bajaría el volumen. Nunca se le suspende. Si yo tenía 2 litros de alimento, le puedo bajar a 1 litro, ver qué pasa, un goteo lento. Ajá. No esperaría mucho porque de 2 litros a 1 litro le estoy pasando a la mitad de los cálculos que yo hice. Siempre supervisar.
Los nutricionistas nos cuesta a veces supervisar esto de la alimentación, cuánto le pasó, qué goteo está la bomba, o si está por gravitación, si realmente le está pasando o no. Nosotros etiquetamos la fórmula por una cuestión de seguridad del paciente con nombre, apellido y horario que se le colgó ese alimento. Usamos listos para usar, no usamos las fórmulas artesanales. Para ningún paciente usamos todo listo para usar. La industria hoy te da esa posibilidad, tenés de 1 litro, tenés de medio, para ir acomodando, utilizás a lo mejor una con alta densidad calórica, o con alto aporte de proteínas, o le colocas una polimérica y una con alta cantidad de proteínas. Vas combinando, claro. Exacto. O con fibras, porque también le pones una polimérica y una con fibras. Ajá. No se olviden que los pacientes a veces no solamente tienen diarrea, los pacientes que están en una terapia intensiva, una de las complicaciones más importantes es la constipación. Pero en general cuando se constipan no te avisan cuando tiene diarrea, ¿verdad? Exactamente, la enfermera es la que, como dice Mario Perman decía siempre, ¿no? Que la enfermera era la que le molestaba y te volvía loca. Tenés medicación también, es decir, todo depende del cuadro del paciente, todo depende del cuadro del paciente. A ver, un paciente con una enfermedad inflamatoria que se interna por una exacerbación de esa enfermedad va a tener 15 deposiciones por día, pero es por su patología, ahí le van a poner corticoides, y ahí tenés la nutrición enteral exclusiva, otro tema, que ahí les invito si quieren el 4 de noviembre, yo formo parte de GADECU, que es el grupo argentino de nutricionistas de enfermedades inflamatorias, vamos a hacer un webinar de todo esto, el 4 de noviembre, y a paso los avisos parroquiales también. Y ahora el próximo lunes, acá les comparto, que es gratuito, todo gratuito, esto, que es, si Dios quiere, el otro año voy a ser la próxima presidenta del Club del Páncreas. Fíjense cómo los convencí, en un ámbito liderado siempre por cirujanos, los convencí de la importancia de la nutrición. Y armamos con Javier Crisi, que es el actual presidente, yo voy a tomar luego de la presidencia de Javier, armamos esta charla que va a ser el próximo lunes con todo desarrollo de casos clínicos, en donde se va a presentar un paciente del Hospital Posadas, un paciente nuestro que todavía está internado, y ahí empiezan a jugar un poco todos los actores y a discutir, que es lo más lindo de todo esto, ¿no? Así que están invitadas. Ajá. A veces, acá están comentando que a veces cuando hay alguna mutual, por ejemplo PAMI, no se logra la posibilidad de muchas fórmulas. Tienen no parece. Ajá. Ahí, o sea que... ahí sí podés hacer con artesanal cuando se van al domicilio. Hay todo un tema ahora con las fórmulas artesanales. Se está queriendo volver otra vez a las fórmulas caseras con que hacíamos antiguamente, las blend size. Fórmulas para veganos también, porque hoy por hoy nosotros tenemos problemas con los pacientes que estas terminan siendo ultraprocesadas. Gran tema ese también, ¿eh? Gran tema, se abre. Terminan siendo ultraprocesadas, es decir, que se abre un mundo, ahora hay fórmulas con alimentos para veganos, es todo un tema. Alimento basado en plantas de suplementos, hay un suplemento de un laboratorio en Europa que es basado en plantas, no basados en animales. Bueno, se abre creo que una nueva perspectiva en todo esto. Pero es cierto, los laboratorios te cuesta... Sí. Que en cuántas cosas te tenés que actualizar como nutricionista, más allá solamente del aporte calórico, del aporte proteico. Por eso es importante los ateneos. Nosotros en el hospital siempre hacemos ateneos propios cuando vemos que un paciente se manejó mal para aprender y no volver a repetirlo. Los ateneos que participamos en las otras, con los otros profesionales. Y estos ateneos que se hacen, por ejemplo, esto que les cuento del Club del Páncreas, o el que se va a hacer del de GADECU con la enfermedad inflamatoria, que es una paciente del Gludahondo, que lo va a presentar Gabriela. Entonces, Gabriela Sanchisi. Entonces, qué importante esto de comunicarte y ver y de ir aprendiendo, ¿no? Y de empezar a insertarnos y que vean la importancia que tiene la nutrición. Bueno, pero lo vamos a operar. No, esperen, no lo operen. En el último Club del Páncreas, que se hizo ahora en agosto, estaban debatiendo un caso clínico, nosotros hacemos caso clínico, el paciente lo van a llevar a cirugía. Entonces yo levanto la mano y digo, esperen, van a llevar a cirugía, el paciente perdió 10 kilos. No lo lleven a cirugía, pongan en una zona, aliméntelo y después lleven a la cirugía. Y se quedaron mirando como diciendo, es cierto, bueno, a veces tenemos que levantar la mano, pues.
Ahora, ¿no? qué bueno que te dijeron que es cierto, porque cuando empiezan los costos hospitalarios y demás cosas, viste que se evalúan otras cosas y el estado nutricional. Bueno, yo siempre hablo, yo les cuento una cosa, yo ahora estoy haciendo recuperación de costo de terapia nutricional. Yo hoy le acabo de facturar a un paciente a la obra social de terapia nutricional de un mes 5 millones de pesos. Eso lo recupera el hospital, lo hacemos nosotros. Yo le cobro, el paciente que no tiene obra social no se le cobra, pero el paciente que tiene obra social, le facturamos a la obra social la terapia nutricional. ¿Tomó suplementos? Se lo cobramos. ¿Tuvo nutrición enteral? Se lo cobramos a la obra social. Y hacemos la recuperación de costo. Entonces después le digo, cómpreme la balanza. Y no, bueno, pero escuchame, estamos haciendo un trabajito. Yo Sí, creo que bueno, si vos demostrás, creo que a la larga lo terminan haciendo. Cuesta, pero bueno, hay que qué, justificarlo. qué interesante esta herramienta para justamente la historia clínica, dosarla a la historia clínica, y es como nuestra manera de defender todo lo demás que hacemos. Exactamente, Es una gran exactamente. Por eso el consenso, que los invito a que lo lean, el consenso de competencia nutricionista clínica. Cuando alguien le diga que no lo pueden hacer, está el documento del consenso latinoamericano, que es nuestro, que ahora lo estamos actualizando, pero está el documento del 2012, que se utilizó en toda Latinoamérica. Creo que es el único que hay, no hay otro documento, y se usó para un montón de hospitales para poder justificar el trabajo de los nutricionistas. Ajá. Y además, a un antibiótico o cualquier otro medicamento jamás lo discutirían, ¿verdad? No, no, pero sí te discuten a El, veces el soporte. Ahora ya no lo discuten, ¿eh? Ahora ya por suerte ya no lo discuten. ajá, pero qué buena herramienta esta como para poder justificar todo tu actuar, o sea, lo que vos estás haciendo. Exactamente, exactamente, es lo que yo les decía. Siempre uno tiene que ir abriendo el paraguas, ¿no? Lo que pasa es que ya en el hospital ya están educados los cirujanos, los clínicos, los gastroenterólogos, ya están educados, ya saben que cuando nosotros decimos, pongan la sonda, como les va mejor a los pacientes. Es más, nosotros tenemos un consultorio que se llama perioperatorio. Todas las cirugías mayores tienen que pasar primero por la nutricionista, paciente internado. Y ahí logramos en el hospital también comprar suplementos nutricionales para ese tipo de pacientes, porque sabemos que le vamos a dar el suplemento si el paciente no lo puede comprar, pero que le va a ir mejor en el postquirúrgico y no se va a quedar tanto tiempo internado, por disminuir esos días de internación. Todo eso está todo justificado. Ajá. Bien, muy interesante. La verdad que es increíble porque vos a tu intervención le estás dando un respaldo. Exacto, exactamente. Primero convencer a los médicos. Es más, tenemos un trabajo ahora que se llama desayuno. El desayuno es evitar los ayunos prolongados en el hospital. Entonces vos demostrás con números, y con esos números vas diciendo, bueno, esto está pasando, esto es lo que dice la evidencia, estamos muy lejos de esto, empecemos a mejorar. Con las pancreatitis, en el año 2015, los días de ayuno eran 7 días que estaban sin comer, cuando la evidencia científica dice 2 días. En el 2018 lo bajamos a 5 y en el 2023 lo bajamos a 2 días. Era el dolor el síntoma que no permitía la realimentación, ¿no? Exactamente, el dolor, pero muchas veces se guiaban por la disminución, tenía que bajar la milasa, y hoy eso no se usa más. Esto es interesante que lo remarques, porque bueno, bien. El Me están, paciente tiene, sí, están preguntando dónde se puede conseguir el consenso. si ponen consenso de competencias del nutricionista clínico, para que vuelvo para atrás, acá. Ponen esto que dice funciones y competencias del nutricionista clínico, documento consenso PELAMPE, y ponen Canicova, les aparece todo el consenso. Excelente. Esa es la herramienta que tenemos todos los nutricionistas latinoamericanos. Y ahora cuando se actualice, creo que para el año que viene va a estar el nuevo. Ajá. Acá ya Rocío lo está compartiendo. Ok. Lo encontraron ¿Lo en encontró? Google. Sí, en Sí, Google. está de fácil acceso. Ujú. Lo pueden descargar y
Qué interesante, Marisa, esto que nos propusiste, y además que es una herramienta prácticamente sin costos, porque no tenés, no es muy sofisticada de realizar, ¿sí? Es práctica, está cerca de todos nosotros y sobre todo las nutricionistas que trabajan en internación, es una herramienta que valida su trabajo. Exacto, exactamente. Yo creo que es eso un poco demostrar, yo siempre digo que si uno se queda encerrado en el office de alimentación y no sale, o lo que hace es poner crucecitas, como le digo yo cuando vienen a los alumnos, le digo, vos no estudiaste 5 años para poner crucecitas de qué alimento, nosotros discutimos a veces la alimentación, y a veces lo dijimos nosotros, a veces los pacientes, los médicos nos dicen, bueno, empieza con la alimentación, y ya ni nos dicen, ya nosotros tenemos, ya sabemos. Y cuando vemos que un paciente está muchos días con una misma indicación, vamos y le decimos, no, miren, esto hay que modificarlo. Creo Lamentablemente que en la realidad que cuenta, viste que muchas veces justamente el cambio de alimentación es una de las cosas que menos importancia se da. sí. Sin embargo, por hoy, en la situación que estamos viviendo, yo creo que hay que darle mucha importancia porque hoy tenés en cuenta un montón de factores y cada vez los pacientes van a llegar cada vez más desnutridos. Esa es otra, el estado previo, más allá de la patología, o sea, la patología por la situación económica. ¿Sí? Bueno, Exactamente. un poco les tendrías que contar dónde está ubicado el Hospital Posadas, la que no lo conoce. ¿Sí? El Hospital Posadas está, claro, lo mencioné, pero no dije dónde estaba, en la provincia de Buenos Aires, entre Aedo y Ramos Mejía. Es un hospital de 500 camas aproximadamente. Nada, y trabajamos 4.000 empleados ahí, es un hospital enorme. Pero bueno, creo que cada vez tenemos todo tipo de patologías, todo tipo de patologías. Pero bueno, nos vamos, y las nutricionistas creo que siempre las tenemos que actualizar. Yo, a ver, tengo 35 años de profesión y sigo actualizándome. Más allá que soy jefa, estoy en un escritorio, pero sigo actualizándome porque lo clínico me parece que es fundamental. Es que para poder dirigir tenés que saber, ¿no? Creo que sí, y estar actualizada. Por eso te digo que alguien que no está actualizado, escuchar Bien. a veces colegas que dicen que hay que dar una dieta hipograsa, todavía la dieta hepatoprotectora, que no existe más, digo, por favor. O bueno, las dietas posoperatorias que Tal cual. son eternas y que en ¿Sí? realidad lo que llevan es a desnutrir el paciente. Y hoy la importancia y el relevamiento del aporte de no solamente de calorías, sino también de proteínas en un montón de patologías, por esto de la masa muscular, ¿no? Sí, sí, Y cómo inclusive, tiene que estar, ¿eh? sí. No, sí, inclusive por la parte quirúrgica, además. ¿Sí? Y cómo tienen que estar distribuidas a lo largo de todo el día para que realmente se absorban. Y hoy tenés la prehabilitación y tenés el ejercicio físico, hoy los pacientes se mueven. La pandemia nos frenó un poco eso, pero los kinesiólogos empezaron a mover los pacientes. El tema del COVID nos complicó esto, pero un paciente quirúrgico hoy al día siguiente se tiene, siempre que pueda, levantarse y movilizarse. Y el hacer el ejercicio, esto antes de la cirugía, realizar ejercicios físicos es fundamental. La prehabilitación antes y después de la cirugía. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta para Marisa? Que nos encantó escucharte, están súper agradecidas, nos están llegando, Gracias. eh, llegando agradecimientos y bueno, esta charla o este Ateneo va a quedar grabado como para que las demás que no pudieron participar lo escuchen. A ver, Pueden participar. sobre el ayuno de antes de la cirugía, se está hablando de querer consensuar con los cirujanos, de que el paciente no pase tantas horas sin comer antes de la cirugía. O sea, ¿cuántas horas son las que teóricamente se debería respetar? 4 a 6 horas, según el protocolo era. Hasta 2 también, pero por lo menos 4. Nosotros por lo menos conformamos de disminuir esas 16 horas y bajarlas por lo menos a 6. Ajá. 6 horas, ¿sí?
en cirugías Siempre y digestivas. cuando, siempre y cuando esa cirugía no se suspenda, porque si se suspende otra vez ayuno y otra vez ayuno. Dice que Laura dice que lo escuchó de 2 horas y no sabía si era correcto. Sí, 2 horas es lo ideal. Le puedes dar Bueno, líquidos, le das líquidos, mejora la respuesta, más que nada glucémica, mejora esta expectativa del paciente de que tiene que estar en ayuna, le da mejor estabilidad al paciente. En general son 2 horas. 2 horas para líquidos y 4 horas para sólidos. ajá. Creo que lo que sí no se utilizan son lácteos, ¿no? No, Ah, exacto. bueno. Bueno, por lo que estoy viendo, hay mucho agradecimiento, pero por Ay, preguntas no hay. La verdad que es un placer tenerte, Marisa. Te gracias. agradecemos mucho y quedamos siempre en contacto. ¿Sí? Gracias por Bueno, conmover gracias a todas. y Un beso lamentablemente grande. no te pudimos ver la cara, pero bueno, la próxima será. A la Vamos a, próxima. vamos a mejorar la tecnología. Gracias, Marisa. Exacto. Un besito Gracias, enorme. Gracias a gracias a todas. todos.